Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Mi nombre es Alfredo González Serret. Soy alumno del IEO, Instituto de Estudios Universitarios de la ciudad de Puebla. Yo me encuentro radicando en la ciudad de Oaxaca. El día de hoy le doy la bienvenida a esta presentación de la defensa de un protocolo de investigación, el cual nosotros hemos denominado la constitucionalidad de la Constitución mexicana. Para ello, pues yo quiero presentarles ahorita nuestras diapositivas de nuestra presentación. Y antes de iniciar, quiero pues pedirles una disculpa, ando un poco mal de la garganta. He tenido bastante problemas de tos, pero trataré de hacer lo mejor posible. Bien, nuestra materia se llama Seminario de Apoyo a la Titulación 1. Esta actividad es la número 5 de nuestro cronograma de actividades y es la defensa del protocolo de investigación que nosotros vamos a realizar en todas sus etapas. Ahorita vamos a desarrollar cómo nosotros la vamos a presentar. El propósito fundamental de este protocolo de investigación es analizar el impacto de las reformas constitucionales en la Constitución mexicana, especialmente en cuanto a su coherencia interna, legitimidad y supremacía. A lo largo de esta exposición vamos a explicar que aunque las reformas son necesarias para adaptar la Constitución a los cambios sociales, políticos y económicos, también existen tensiones que deben ser cuidadosamente evaluadas para preservar la integridad de orden jurídico. Este análisis se centra en las reformas más recientes, como la reforma de derechos humanos de 2011 y como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel esencial en su interpretación y control de constitucionalidad. Ahora sí, vamos a llevarnos al planteamiento del problema de del desarrollo de nuestra actividad. El planteamiento de nuestro problema nos indica que la Constitución mexicana de 1917 ha sido objeto de numerosas reformas, adaptándose a los cambios sociales, políticos, económicos de México. Sin embargo, el proceso de reforma ha suscitado controversias sobre si estas modificaciones han alterado la coherencia interna de la Constitución y afectado su rol como la norma suprema de orden jurídico mexicano. En este contexto, es necesario investigar cómo las reformas constitucionales han impactado la legitimidad de la Constitución, su supremacía y si han logrado mantener su integridad sin socavar los principios fundamentales que sustentan el Estado de Derecho. Bien, ahora sí, ya con este planteamiento del problema, vamos a pasar a lo que es la justificación de de nuestra investigación. Nuestra justificación dice así: la Constitución mexicana ha sido un pilar fundamental para la organización del Estado y la protección de los derechos humanos en el país. Sin embargo, las reformas que se han implementado a lo largo de la historia no han estado exentas a controversias, especialmente en términos de su relación con los principios fundamentales que sustentan su supremacía y legitimidad. Este estudio es relevante porque permitirá comprender el impacto real de las reformas recientes, la interpretación de la Corte sobre estas reformas y las posibles tensiones que existen entre los cambios sociales y las exigencias constitucionales. Además, se proporcionará una reflexión crítica sobre el equilibrio necesario entre la adaptabilidad de la Constitución y la necesidad de preservarla como una norma estable y coherente. Ahora sí vamos a presentar los objetivos de investigación. Primeramente, nuestro objetivo general. Este consiste en analizar el impacto de las reformas constitucionales en la coherencia interna, la legitimidad y la supremacía de la Constitución mexicana, con un enfoque especial en los efectos de las reformas recientes y la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de los objetivos
particulares tenemos 5, los cuales los identificamos de la siguiente forma. El primero es identificar las reformas constitucionales más significativas que han tenido lugar en México, perdón, en los últimos 50 años. Evaluar el impacto de estas reformas en la coherencia interna y estabilidad de la Constitución. Analizar la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a los cambios constitucionales y su papel en el control de la constitucionalidad, y también comparar el proceso de reformas constitucionales en México con el de otros países latinoamericanos. Finalmente, otro objetivo será examinar las tensiones entre las reformas constitucionales y los principios fundamentales que sustentan la supremacía constitucional. De esta forma, ahora sí vamos a presentar o a plantear nuestra hipótesis y también nuestras preguntas de investigación. Nuestra hipótesis es la siguiente. Las reformas constitucionales en México, aunque necesarias para adaptarse a las demandas sociales, han generado tensiones con la coherencia interna de la Constitución. La interpretación dinámica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clave para garantizar la supremacía constitucional, pero las reformas recientes podrían comprometer la legitimidad de la Constitución como norma suprema si no se manejan de manera rigurosa y con un amplio consenso. Una vez establecida la hipótesis, la cual va a poderse afirmar o negar, derivado de las siguientes preguntas de investigación. La primera de ellas dice, ¿de qué manera las reformas constitucionales recientes en México han afectado la coherencia interna de la Constitución? ¿Cómo ha influido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la interpretación de las reformas y su compatibilidad con los principios fundamentales de la Constitución? ¿Las reformas constitucionales han afectado la legitimidad y supremacía de la Constitución como norma fundamental del Estado mexicano? Y la última pregunta dice, ¿qué lecciones pueden extraerse del análisis comparativo con otros países de América Latina que han pasado por procesos de reforma constitucional similares? Bueno, pues derivado de estas preguntas de investigación, vamos a proponer nuestras variables. Nuestra variable independiente van a ser las reformas constitucionales y las dependientes son la coherencia interna de la Constitución, la legitimidad o supremacía constitucional. Muy bien. Ahora bien, el marco de referencia de nuestro proyecto lo vamos a establecer primeramente nuestro marco histórico contextual, del cual podemos argumentar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, ha sido modificada en diversas ocasiones con un total de más de 700 reformas. Las reformas más significativas incluyen aquellas en materia de derechos humanos, como la reforma de 2011, las reformas electorales y las reformas en materia de justicia social, laboral y energética. Y en últimas fechas, la reforma al Poder Judicial, de la cual hemos sacado la motivación para poder realizar esta investigación y este proyecto de investigación. El proceso de reforma constitucional ha estado marcado por la necesidad de adaptar la Constitución a los cambios sociales y políticos del país, aunque ha generado debates sobre su posible impacto en los principios fundamentales que sustentan el orden jurídico. Nuestro marco teórico lo vamos a dividir en 4 enfoques. El estudio de la constitucionalidad de las reformas se basará en estos enfoques teóricos. El primero va a ser teoría de la supremacía constitucional. Este principio establece que la Constitución es la norma suprema de orden jurídico. La investigación analizará cómo las reformas han respetado o afectado este principio. Otro va a ser el control de constitucionalidad. Este control de constitucionalidad es el proceso mediante el cual se verifica la conformidad de las normas de la Constitución. Este proceso será analizado en el contexto de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de nuestro enfoque va a ser el bloque de constitucionalidad.
Este concepto hace referencia a las normas y principios que junto con el texto de constitucional constituyen el orden normativo fundamental del país. Se incluirán los tratados internacionales en materia de derechos humanos, perdón, y su relación con las reformas constitucionales. El último de estos enfoques es la interpretación constitucional. Nuestra investigación va a examinar cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adaptado la interpretación de la Constitución para acomodar las reformas sin comprometer su coherencia. Y una vez desarrollado nuestro marco teórico, ahora sí, vamos a ver nuestro marco metodológico. El primero consiste en el diseño de la investigación, en el cual vamos a utilizar un enfoque documental y comparativo. Vamos a realizar una revisión exhaustiva de fuentes secundarias como libros, artículos académicos, jurisprudencia y reformas constitucionales. Esto lo vamos a llevar a cabo mediante un análisis comparativo con otros países latinoamericanos. Esto es muy importante. Ahora, el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar es una investigación descriptiva y explicativa, ya que se busca detallar los procesos de reforma constitucional y explicar cómo afectan la coherencia y supremacía de la Constitución. También vamos a ver dentro de nuestro marco metodológico el alcance, ya que nuestro estudio va a abarcar las reformas constitucionales más significativas desde 1917 hasta la fecha, con especial atención a las reformas recientes. Además, se realizará un análisis comparativo con otros países de América Latina. Dentro de este mismo marco metodológico, vamos a verificar cuál va a ser nuestro método. Nuestro método va a ser un análisis crítico y comparativo de las reformas constitucionales, así como su interpretación judicial. Las técnicas o instrumentos que nosotros vamos a utilizar para nuestro marco metodológico va a ser la revisión documental de fuentes secundarias, entrevistas con expertos en derecho constitucional y jurisprudencia, análisis jurisprudencial de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También nuestra unidad de análisis se refiere a las reformas constitucionales, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los textos constitucionales, en los cuales va a recaer, pues precisamente todo nuestro análisis. Y finalmente, aunque nos habían comentado que debíamos dejar pendiente la recolección de la información y ordenamiento de datos, así como el análisis e interpretación de los datos, bueno, pues para nuestra investigación, esta recopilación e información y ordenamiento de datos los vamos a recopilar, como lo hemos venido escuchando, con los textos constitucionales, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y artículos académicos, así como estos se van a ordenar por temporalidad y relevancia para poder lograr un mejor análisis. Dentro del análisis e interpretación de datos, se va a llevar a cabo un análisis cualitativo mediante el estudio de las reformas constitucionales, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su relación con los principios fundamentales del orden jurídico. Es así como ya tenemos completo nuestro marco metodológico. También tenemos nuestro cronograma de actividades desarrollado pues para el periodo que continúa dentro de este año, en diciembre y enero, y concluiremos en febrero del próximo año. Empezaremos con una revisión de literatura sobre reformas constitucionales, el cual abarcará del 1 de diciembre al 15 de diciembre de este año, el análisis de reformas constitucionales en México, que va a llevarse a cabo desde el 16 de diciembre al 31 de diciembre de este año, y vamos a iniciar el próximo año con la recolección de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de enero hasta el 15 de enero del siguiente año. Haremos entrevistas con expertos en derecho constitucional del 16 al 31 de enero del siguiente año, y también haremos el análisis comparativo con países latinoamericanos el 1 de febrero de 2025 al 15 de febrero de 2025. Y finalizaremos con la redacción del reporte final del protocolo de investigación, que lo haremos del 16 de febrero al 28 de febrero de 2025.
Con esto, pues nosotros ya podemos concluir y a manera de una conclusión breve, pues podemos decir que este trabajo nos ha permitido adquirir un conocimiento profundo sobre los mecanismos que afectan la constitucionalidad de la Constitución mexicana, desde las reformas constitucionales hasta la interpretación judicial de las mismas. La investigación ha subrayado la importancia de un enfoque equilibrado entre la adaptabilidad, perdón, de la Constitución a los nuevos tiempos, perdón, y la preservación de sus principios fundamentales. Los aprendizajes adquiridos a lo largo de esta actividad proporcionan una base sólida para continuar con el análisis de las reformas constitucionales y su impacto en la estabilidad jurídica y la protección de los derechos humanos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará siendo un actor clave en la interpretación y control de las reformas y su labor garantiza que la Constitución siga siendo la norma suprema del país, capaz de adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Y es así como concluimos nuestro trabajo. Espero que haya sido de gran interés, espero que pues, sea de interés para todos en virtud de que pues está actualmente dentro de el debate nacional, pues estos temas de la constitucionalidad de la Constitución. Por ello nos hemos dado a la tarea de empezar a realizar una investigación para poder dar respuesta a todas las dudas que nos surgen a través de estos temas. Yo agradezco su atención, les doy las más infinitas gracias y espero haber cumplido con la defensa de este protocolo de investigación de la constitucionalidad de la Constitución mexicana. Muy buenas tardes.